Saludos cordiales, esto es radionuevaera.es, emitiendo un programa más en este caminar que tenemos por las distintos paradigmas, distintas formas de ver pues el ser humano y su relación con el mundo. En este toma y daca, en este mirar hacia adentro y hacia afuera, en este intentar interpretar pues todo lo que nos sucede de una perspectiva lo más amplia y lo más detallada posible, que nos ayude a estar mejor, porque tal vez ese sea el fin de todo, ¿no? Y de comprender también y de entender lo que nos pasa. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un programa en el que hoy voy a entrevistar a una persona con una profunda y amplia formación, que tiene mucho que comentarnos. Ella es Isabel Salama y es licenciada en Psicología y especialista en Clínica y en organizacional. Y ahora nos va a contar muchas cosas que hace, aparte de cursos, seminarios y un máster, y también es presidenta de una asociación de terapias asistidas con animales y naturaleza. Y bueno, ahora nos seguirá contando distintas cosas que hace. Buenos días, Isabel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias, Antonio, encantada de estar con vosotros. Pues gracias a ti por tu presencia en nuestro programa y por todo lo que nos vas a contar respecto a tu trabajo. Tú eres psicóloga especialista en clínica y organizacional. ¿Qué es esto de organizacional? Muy bien. Bueno, pues cuando yo estudié psicología, pues existían diferentes ramas de salida. Una de ellas que me apasionaba y a la que me he estado dedicando desde hace casi 25 años es la clínica, es decir, la psicoterapia entendida de una manera más general, es decir, personas que tienen desequilibrios emocionales, como nos pueden pasar a todos en un momento dado de nuestras vidas, que piden apoyo profesional y vienen a consulta para poder pues para que yo haga un poquito de farolito y pueda orientar hacia mejor maneras de proceder, emocional, mental, cognitiva y conductual. Ahí en la clínica es donde yo empleo las dos herramientas que dieron lugar en su día a la creación de estas dos asociaciones de las que hablabas. Uso el eneagrama, que es una herramienta poderosísima de autoconocimiento en el plano científico y en el plano de, además, no solamente señalar las falencias o posibles bloqueos que uno tiene, sino que señala también extraordinariamente los valores a los que uno puede acogerse. Es decir, en esa famosa caja de Pandora de la que hablaba Freud y luego Jung, no solamente existen los dragones, sino que también existen las luces, y muchas veces las tenemos en nuestra sombra. El eneagrama es un mapa en el cual uno puede orientarse, y es una de mis herramientas en psicoterapia. Y luego la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, es decir, el contacto con nuestras fuentes, con nuestros orígenes, el respeto por las especies que nos rodean, el hecho de que podamos tomar energía vital de fuentes verdaderas, y el hecho de que podamos apreciar, siempre mediando, es decir, los animales no son terapeutas, pero sin embargo yo me especialicé en su día en la terapia con caballos, y entonces pude mediar en algunas ocasiones cuando mis clientes aceptaron esta propuesta, el hecho de poder comunicarse con un animal presa y con un animal de ese tamaño. Las personas han podido ver a través de mis interpretaciones en la comunicación una cierta salida hacia sus, vamos a decir, momentos terribles que estaban pasando. Es decir, son cosas que ocurren, esto está científicamente comprobado, y en cualquier caso no solamente son los caballos, sino el hecho de poder tomar contacto con la naturaleza. Eso por la parte de la clínica. Luego también hice un máster en coaching y un máster en liderazgo, porque a mí me interesa mucho, y sobre todo porque soy presidenta de dos organizaciones que son sin ánimo de lucro, pero en cualquier caso he tenido que hacer pues mucha investigación sobre el liderazgo, para poder ser una buena líder y para poder hacer que estas criaturas que he creado, que son estas dos asociaciones, sobrevivan. Y todos conocemos lo que son los conflictos humanos en los grupos, y entonces
esta psicología organizacional no va tanto hacia los desequilibrios emocionales o hacia los momentos complicados por los que uno pueda estar pasando, sino más bien, bueno, pues el que nos llevemos bien, el que nos conozcamos y el que podamos trabajar juntos hacia objetivos comunes de la mejor manera. Entonces, esta es la manera en que la psicología organizacional aplica la psicología en organizaciones. ¿Y qué problemas te encuentras habitualmente que tratas con más frecuencia y qué respuesta le das? Muy bien, bueno, pues esto en estas dos áreas de las que hemos estado hablando, los problemas con los que me encuentro más fundamentalmente, por ejemplo, en el área de la clínica, son porque cada psicólogo no es ir al psicólogo, es decir, tenemos que romper un poco, oye, voy a ir al psicólogo. Los psicólogos somos seres humanos, y entonces cada psicólogo tiene una propuesta y, vamos a decir, también una especialidad. En mi caso son los duelos y las terapias familiares de pareja, madres, padres, hijos, es decir, todo el tema de las familias, ¿no? Ahí se aplica también mucho el tema del liderazgo, pero esto es consulta clínica, que es donde recibo. Y luego voy a emprender un camino que de alguna manera ya he emprendido, sobre todo rodeándome de gente más especializada que yo, que es el tema de poder llevar un poquito de conciencia a las organizaciones, es decir, a las empresas, y vamos a decir a las multinacionales o a los emprendedores en general, para poder sacar su vida profesional adelante. Aquí ya no entramos en clínica, aquí ya no entramos en me ha dejado mi novio, o me llevo fatal con mi mujer, o mi hijo se me escapa. No, aquí entramos en ver cómo podemos formar líderes, y ver cómo podemos formar no solamente líderes que lleven en su responsabilidad profesional equipos, sino también, pues, de alguna manera sacar el liderazgo que todas las personas tenemos dentro a la hora de que, al actuar, al comunicarnos, al expresar nuestros valores, podamos expresar lo que yo llamo, y también se llama en muchas propuestas, la mejor versión de uno mismo. Entonces, hacia ahí es hacia donde me dirijo yo, es decir, es el momento, independientemente de lo que a uno se vaya a dedicar, como si uno se quiere dedicar a ser ama de casa, o como uno se quiere dedicar a ser el líder de una pequeña propuesta empresarial, o ya entrando en organizaciones, el poder llevar, y el eneagrama, ahí sí que también voy a usarlo, porque me parece una herramienta extraordinaria, insisto, no solo en clínica, sino también en lo que se llama una propuesta de liderazgo, el poder remover a las personas para que no estén lideradas por su historia emocional y reactiva, sino por lo mejor de sí mismos, en consenso, en inteligencia emocional y, como se llama mi máster, es sobre todo en inteligencia relacional, que incluye la inteligencia instintiva, la inteligencia emocional y la inteligencia racional. Wow. Toda esta búsqueda interior es compleja, ¿no? Las personas que acuden a ti están impulsadas por un deseo de mejorarse, o es cuando tienen una herida y de alguna forma están forzados a buscar en su interior. Bueno, pues nuevamente y tal, tengo mis dos propuestas, es decir, hay personas que vienen cuando ya están tocando fondo, es decir, que ahí es donde está la clínica, no porque nadie esté clínico, es que se llama así, y la verdad es que estamos clínicos la gran mayoría de la humanidad, pero hay personas que efectivamente tocan fondo y vienen a ver si encuentran un farolito y tal, sabes, al que seguir, o ver si a lo mejor no están usando sus mejores recursos, pero sin embargo la psicología y la psicoterapia, y sobre todo el coaching, que es la propuesta que en estos momentos estoy sacando adelante en mi vida. Yo me hice 2 máster en coaching porque me interesó muchísimo cómo es no ir al pasado para llegar al presente, sino estar en el presente de una manera más o menos equilibrada, es decir, porque el tema de la salud mental no sabremos muy bien cuál es exactamente el definir a una persona con salud mental, pero no con una grave herida, como bien decías antes, pero
sin embargo, pues a lo mejor con una desorientación profesional o a lo mejor con una falta de autoconocimiento con respecto a sus recursos interpersonales, y entonces este máster que estoy lanzando ahora mismo está diseñado para precisamente partir del presente, actualizarse y poder seguir un camino hacia el futuro una vez uno esté actualizado, una vez uno se haya conocido bien. Conocerse bien es fundamental, Antonio. Es decir, no nos conocemos, creemos que somos diferentes a como somos. Eso es una de las grandes lacras humanas. Realmente tenemos una opinión de nosotros mismos que a veces no se corresponde con la realidad y con lo que puede ver un coach formado en todas estas propuestas que te estoy diciendo, sobre todo relacionada con las relaciones humanas, y de repente ves valores que la persona niega. Muchas veces le dices a una persona, uy, qué guapa estás, y te lo niega y se enfada contigo. O, oye, qué bien has hecho esto. Ay, pues qué va, pues ha sido un horror. Y este tipo de cuestiones que respondemos defensivamente cuando alguien ve nuestros valores. Es romper definitivamente esos bloqueos que tenemos a través de nuestros mecanismos de defensa para poder reconocer que tenemos otros valores diferentes a los que a lo mejor nos han dicho que tenemos. Y esta es la propuesta que en estos momentos me embarco para personas que quieran o bien desarrollarse personalmente y hacerse este máster con el fin de primero conocer gente que está pues más o menos en lo mismo que uno, el conocerse profundamente a uno para de cara a mejorar sus relaciones, y luego también está orientado a personas que quieran dedicarse a esto que me estoy dedicando yo, ¿no? Es decir, comenzar un camino para poder ayudar a las personas y apoyar procesos de conciencia, de que uno se dé mejor cuenta de uno mismo y de las circunstancias que le rodean. Y para ello llevó muchísimos años para haber llegado a este momento, que es la implantación de esta nueva propuesta de desarrollo personal y de inteligencia relacional. ¿Y tu proceso entonces tiene una connotación muy psicológica o tiene en parte una componente, digamos, espiritual? Pues mira, la psicología y la espiritualidad, desde mi punto de vista, tienen que estar de alguna manera unidas, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil ir a una empresa hablando de espiritualidad o ir hablando de psicología. Incluso yo veo muchas veces que cuando digo que soy coach me reciben con menos defensas que cuando digo que soy psicóloga. Esto en las organizaciones, lo cual es normal, porque nadie quiere ser analizado, ni nadie quiere ser cazado, ni nadie quiere ser psicologizado. Y la palabra espiritual, a pesar de que bueno cada vez va tomando más fuerza y está menos relacionado con ser religioso, con todos mis respetos a las personas religiosas, pues esto también es una palabra complicada. Desde luego, entre tú y yo sí que te voy a decir que esto es una propuesta en la que entra la psicología, en la que entra, vamos a decir, la actualización de la conciencia, lo cual podría ser la salida que tú estás llamando espiritual, pero vamos a hablar de inteligencia relacional, vamos a hablar de desarrollo personal, vamos a hablar de la evolución del hombre, y vamos a hablar fíjate, hay un concepto muy interesante que se llama el poder alcanzar un estado de adultez en nuestra especie. O sea, todos sabemos lo que es un elefante adulto, todos sabemos lo que es un tigre adulto, pero podríamos definir a un ser humano adulto. Y entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Es decir, que el científico filósofo que entraría en esa definición de la expresión de un adulto ser humano, que sabe controlar sus emociones, que sabe entrar en canal con los demás, que sirve a la humanidad, servir, del concepto servir, y que implanta la mejor versión de sí mismo en su familia, en su pareja, en su urbanización, en el tráfico, en el supermercado, y por supuesto en su trabajo, para que pueda sacar adelante aquello que es producto de su creatividad e inteligencia. Muy bien. Tienes también una creación que es el Instituto Internacional del Desarrollo del Eneagrama, ¿no? Cuéntanos un poco los aspectos que tiene. Ajá, muy bien. Bueno,
esta propuesta de la que te estoy hablando, que tiene más que ver con el coaching, que tiene más que ver con el eneagrama desde un punto de vista más actualización para ir hacia un futuro, esta es mi nueva creación, es el Instituto Internacional del Desarrollo del Eneagrama, que colidero con Ángel Luis Sánchez, que es mi compañero, que también es psicólogo como yo, que también es coach como yo, y que además también es, bueno, pues un entusiasmado como yo del eneagrama. Entonces, después de todo el recorrido, yo de 20 años y él de 14 o 15, hemos sido estudiantes y alumnos el uno del otro, pues un día empezamos una serie de reuniones para ver si podíamos hacer algo integral. Integral significa que en todas las propuestas de desarrollo personal suele haber escuelas, escuelas que proponen uno más espiritual, otro más psicológico, otro más empresarial, otro más relacionado con lo biológico, con la danza, con el teatro. Es decir que este instituto está proyectado para cubrir todas estas áreas y para ello hemos llamado a 15 profesores, 4 de ellos extranjeros, nosotros 2 por supuesto, y luego los demás pues profesores españoles también, porque queremos darle el valor a nuestro país. Y bien, esto la propuesta espiritual, más espiritual relacionada, sería el camino de Santiago con el eneagrama. Es decir, podíamos haber pensado en haber llamado a cualquiera de los gurús extranjeros del eneagrama para hacernos una propuesta sobre espiritualidad y eneagrama, pero finalmente tenemos a una persona que se llama José Marcial, que es gallego, y que habla sobre hacernos el camino desde Santiago a Finisterre, hablando de eneagrama, y en este mes de agosto. Esto te lo digo que esto, por ejemplo, sería un módulo. Otro módulo sería pues biodanza, con teatro, actores. Es decir, que luego en otra área sería la explicación del eneagrama, otro área sería el coaching, la educación, la psicoterapia. Es decir, que vamos a hacer algo integral. Es decir, es un proyecto muy ambicioso, Antonio. Quiere decirse que en estos momentos estamos justamente en un proceso de creatividad y estamos expandiéndonos para que esto sea conocido, porque creemos que es bueno, pues te lo voy a decir así, sí, creemos que es una maravilla. Muy bien. Es decir que disculpa, son muchos años de trabajo, muchos años de investigación, muchos años en los que ya por fin nos atrevemos, ¿no?, a lanzar un máster. Entonces, bueno, pues estoy aquí pues en estos momentos por lo menos animando a nuestros oyentes a que le echen una ojeada, ¿no?, a este máster, para que vean lo completo que es. Y luego lo interesante de este máster también es que podemos hacer módulos sueltos. De los 11 módulos que tenemos, pues de repente uno se puede apuntar al del teatro, o al de Camino de Santiago, o al de la exposición del eneagrama, o hacia el coaching, o hacia la educación, padres y eneagrama. Es decir, como que cada uno puede elegir un módulo que por supuesto contará para que si luego se decide hacer el máster entero no tenga que repetir el día de mañana. Es decir, hemos tratado de hacerlo fácil de acceso. Tenemos también una manera de financiarlo, tenemos también una manera de convalidar cuestiones que ya haya hecho uno, y de con un mínimo coste poder incorporarse en cada módulo, y entonces, bueno, pues lo interesante será que lo lean y que lo vean las personas que nos estén escuchando, si tenéis la amabilidad de poder poner el enlace. Claro, claro, por supuesto. Aparecerá en el apartado de noticias de nuestra web de Radio Nueva Era. Uh-huh. Que lo subiremos pues inmediatamente que acabe esta entrevista. Lo vamos a poner en la opción de espacio abierto a ti, que está en la derecha de esta web de radionuevaera.es. Estaba olvidando, se me perdona, que también hay una parte de deporte y eneagrama, es decir, para las personas que quieran concentrarse mejor, que puedan conocer mejor sus valores relacionados con el deporte. Tenemos especialistas que van a venir también de relaciones institucionales y políticas, con diferentes tipos de instituciones. Es decir, que para las relaciones diplomáticas y para las relaciones internacionales, ya ni te cuento para la política, lo que sería pues implantar valores, ¿no? Porque lo que estamos tratando con todo esto en el fondo, Antonio, es implantar valores. Es decir, ya que uno se acoja directamente a una serie de valores y tal, no quiero llamarlo ética, ¿no?, pero vamos a llamarle valores, ¿no?, que es un poco lo que vamos a promocionar a través del autoconocimiento, porque todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos dentro de nosotros que se acoge a valores. Pero si además se da cuenta de ello, pues entonces sería estupendo.
Claro, claro. Sí, es necesario yo creo que en todo Occidente una especie de regeneración, yo sí le llamaría ética, Sí, porque de alguna forma, digamos que tal vez el ascenso económico ha producido una decadencia, ¿no? Y a lo mejor pues ha habido demasiados juguetes sí. y la sociedad se ha vuelto como un poco, en fin, Tramposilla, tramposilla. sí, sí, volcada excesivamente en lo lúdico y olvidando un poco la necesidad de mantener pues tanto una conducta como una actitud lo más recta posible para que las cosas, porque al final es la mejor estrategia, ¿no? Porque es cuando las cosas salen bien, ¿no? Exacto. Si no las cosas se complican. Sí, es decir, estar entrampado en la vida, esto, primero, no produce paz ni armonía, que es lo que se necesita para poder fluir bien en este mundo. Es decir, que la tentación está en todas partes y ya ni te cuento en el dinero, ¿no? Es decir, que una persona que tiene acceso a cuentas multimillonarias de repente puede verse tentado, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto también hay otras tentaciones que no son el dinero, que son la mentira, que son la trampa, que son el quererse ir por la vía rápida, el quererse saltar las normativas, es decir, muchas cuestiones, ¿no? Y que tienen que ver con también una definición. Yo no sé si estás viendo la serie Isabel, que yo estoy muy impresionada, ¿no? Porque pues, no existía el fútbol, ni internet, ni la tele, ni nada, entonces se dedicaban a conspirar y hacer trampas, es decir, los seres humanos, ¿no? Está un conspirador tramposo que tenemos un poco todos dentro, que se llama ego, que es el ego, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado a una era en la que ya está bien. Esto se tiene que acabar y tal, y ya tenemos que empezar a crecer y bueno, por supuesto no soy la primera que lo digo ni la última que lo diré. Yo creo que esto se dice desde el principio de los tiempos en que el ser humano se implanta en este planeta, pero sí que estamos en una era en la cual ya basta, es decir, hay algo que dice que ya basta, que ahora vamos con la verdad, con la honestidad y con la humildad y nos va a ir muy mejor. Y lo que tú dices es muy interesante, es que nos va a ir mejor. O sea, quiere decirse, no nos va a ir mejor de otra manera, al contrario, de otra manera nos va a ir muy mal. Porque Bien. tarde o temprano nos vamos a pillar nosotros a nosotros mismos y además se le pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Es decir, que finalmente esto se va, y lo estamos viendo además que está sucediendo a través de los medios de comunicación. No se pueden sostener las mentiras ni las trampas mucho tiempo. Y es una tentación en la que caemos todos y todos hemos caído, porque si no aquí que tire la primera piedra quien no haya hecho alguna pirula en su vida, ¿no? Pero ya, llega un momento en que ya, y esto es una de las muchas propuestas, esta es la que proponemos Ángel Luis Sánchez y yo, que puede darnos la oportunidad para observar mejor al personaje que tenemos dentro y poderlo liderar, es decir, que decidamos nosotros, no el personaje. Y el personaje va a estar siempre a nuestro lado porque es un aliado en el fondo. Lo que pasa es que muchas veces se le ocurren ideas así como no muy éticas. Hablando de ética. Y entonces por ahí va el asunto, Antonio. Claro. Bueno, de alguna forma el ego es como una estructura psicológica muy ancestral, ¿no? Que tal vez intenta que sobrevivamos, ¿no? Eso, Intenta que mantener la supervivencia, pero que llega un momento como que se descontrola, ¿no? Que sí, porque pierde detecta, la sensatez. claro, es que detecta que no hay supervivencia donde sí la hay. Efectivamente. Y ese es el problema con el ego, nada más, y eso es todo. Yo no hay gente que dice destruir al ego, ¿no? ¿Cómo vas a destruir al ego? Es imposible. Para eso tenías que destruir el cuerpo. Entonces, Claro. me contarás, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es liderarlo. Claro. Decir, oye, no. Voy a ser yo aquí quien que decida, cariño, y tal, ¿sabes? Y entonces ese yo, que es el ser, que es la conciencia, es precisamente un poco lo que vamos a proponer que lideren las decisiones importantes que tenemos que tomar en nuestra vida, y no las pasiones, ¿no? Es decir, el orgullo, las vanidades, heridas, la pereza y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con el ego, para que te quedes quietecito y virgencita, que me quede como estoy. Ese es el ego. O sea, no quiere cambiar, no quiere evolucionar, porque no sabe si luego va a sobrevivir si evoluciona. Entonces, pues por eso se resiste. Hay resistencias a la evolución del hombre y esas resistencias están perfectamente marcadas en lo que la psicoterapia estudia. Yo no sé qué pensarás tú, pero yo creo que también lo que existe en la sociedad, no sé si imbuido un poco también por el planteamiento
anglosajón, ¿no? Es como mucho narcisismo, ¿no? O sea, una especie como de búsqueda del aquí estoy yo, ¿no? Y tal vez intentando compensar heridas egoicas, ¿no? Porque lo normal, lo natural no es eso, ¿no? No es tanta, no es tanta ampulosidad, ¿no? No es tan natural. Lo que pasa es que nosotros somos seres que aprendemos, entonces es decir que que nacemos sin recursos prácticamente para saber qué es lo que hay que hacer y cómo leemos lo que hay alrededor, ¿no? Y entonces ahí en la educación es donde está uno de los máximos problemas, porque nos enseñan a lo mejor algo de geografía, matemáticas, nos enseñan a dar saltitos, pero no nos enseñan a leer con objetividad, que es lo que ocurre a nuestro alrededor, y entonces nos impulsan y nos motivan a competir, a triunfar, ¿no? Entonces, esto que tú decías sobre a ser narcisista, yo soy el mejor, yo tengo razón, yo, y entonces de repente con 35, 40, 45, incluso ahora estoy viendo chavales de 22, 23 años que están empezando a cuestionarse lo que les han dicho de pequeñitos, qué es esto y de qué va esto de vivir en este mundo, y sobre todo en esta sociedad que es la que nos compete, porque es en la que vivimos, ¿no? Que es a competir. Eso es dramático, y lo tienen metido en el sistema operativo una gran mayoría de jóvenes, y sí, efectivamente es un poco una movida americana en el sentido, hombre, de Estados Unidos viene lo mejor y lo peor desde mi punto de vista, es decir, no hay término medio, ¿no? Porque yo he viajado mucho a Estados Unidos y he conocido muchas propuestas, veo además cómo les funciona a ellos, son gente muy amable en la calle, muy amable, son muy vendedores de sí mismos, son gente, y ahí hay un punto que no está mal, porque tienen valor. Pero una cosa es tener valor y otra es caer en el narcisismo, como tú muy bien decías, yo soy el mejor, yo soy el único que sé y yo además triunfo y además me cargo a quien vaya a hacerme sombra. Sí, y eso es una historia. Claro, efectivamente. Te pediría una breve mención o una breve explicación porque estamos ya un poco al límite de tiempo, pero porque han mencionado el eneagrama, pero a lo mejor yo creo que la audiencia necesitaría saber un poco más qué es, ¿no? Sí, bien. El eneagrama es una herramienta que de la psicología general, es decir, o de la propuesta de la definición de lo que es un ser humano, pero una de las cuestiones más interesantes del eneagrama es que habla de las diferencias entre seres humanos. Es decir, el eneagrama, que es un símbolo que tiene 9 puntos, describe con una precisión absolutamente increíble 9 tipos de seres humanos, que son completamente diferentes unos de otros, y que todos tienen grandes valores, y tienen grandes puntos ciegos. Es decir, no es ninguno mejor ni peor. Entonces esto para la comunicación es interesante porque, bueno, la definición de ser humano, que somos seres humanos, eso lo sabemos, pero muchas veces cuando estamos comunicándonos con las personas, y esto cualquier persona que me esté escuchando va a caer, de que de repente hay personas como que no entendemos, decimos, oye, ¿de qué va este? ¿Pero qué acabas de decir? Oye, pero ¿tú de qué vas? Oye, pero que no, que... Entonces, nadie tiene razón, es decir, ninguno de estos 9 seres humanos que describen el eneagrama tiene razón. Tenemos razón todos desde nuestro punto de vista. Entonces, la persona que tiene el eneagrama sabe con quién está hablando, cómo procesa esa persona la información, y cómo es mejor hacer un acercamiento y una aproximación para poder entrar en canal, que se llama, ¿no? No querer que todos me entiendan a mí, sino que yo entender a los demás, y poder envolver en una atmósfera cordial a las personas complicadas de nuestra vida que no entendemos porque simplemente pertenecen a otra personalidad diferente a la nuestra. Ajá. Muy bien, pues ya lo has descrito con mucha claridad. Gracias. Bueno, es que luego, claro, quedaría una segunda parte para poder contaros qué son esos 9 tipos, ¿no? Pero yo creo que, como tú dices muy bien, habíamos contratado media horita y la verdad es que está siendo una maravilla. Me estoy sintiendo muy cómoda y espero haber sido clara en lo que estoy exponiendo. Pues muchas gracias, Isabel. Me alegro que te encuentres bien y bueno, sí, por supuesto que está muy claro y muy transparente todo lo que cuentas. Vamos a dar tus datos de contacto para las personas que quieran ponerse en relación contigo y que quieran localizarte.
Damos tu correo, Isabel. Sí, te voy a dar mi correo genérico, porque luego tengo muchos correos, pero siempre asociados a este, que es Isabel Salama, tal y seguido y en minúsculas, isabelsalama@yahoo.es. Y mi web, en donde anuncio mis propuestas, se llama también como yo, isabelsalama.com. De acuerdo, pues isabelsalama.com, sí. Ahí puede encontrar la información de todas las actividades de esta psicóloga profesional con varios máster, como ella misma ha dicho, y que está haciendo esta propuesta del Instituto Internacional del Desarrollo del Enneagrama, en la que pueden encontrar una información muy relevante para muchas cosas muy interesantes. Vamos a poner, como he dicho antes, el link de este evento, de este curso, o de este máster, efectivamente, que tú estás ofreciendo, sí. En el apartado de noticias de nuestra radio. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Quieres aportar algo más? Perdona. Sí, muchísimas gracias a ti, Antonio. Estoy encantada de haber hecho esta entrevista con vosotros. Animo a los oyentes a que le echen una ojeada al programa del Instituto y, bueno, pues espero conoceros bien pronto. Muchísimas gracias por esta entrevista y, pues, un abrazo muy fuerte a todos. Pues un abrazo muy fuerte a ti, Isabel, y me despido de todos ustedes diciéndoles que planteamos dos alternativas, o le planteaba yo a Isabel hace un momento. Cuando una persona quiere crecer por curiosidad, porque a lo mejor no encuentra las respuestas que la sociedad, el entorno o la vida le está dando, o cuando está herida, ¿no? Tal vez es bueno no esperar a esa segunda opción, no esperar a estar heridos, porque hay veces que en la vida yo creo que si no buscamos el crecer, el desarrollarnos, si no buscamos el estar continuamente mejorando, pues a veces nos vienen, no golpes, pero en fin, situaciones que pueden ser un poco desagradables. Entonces vayamos en pos del crecimiento y el desarrollo. Un fuerte abrazo, soy Antonio Fernández Figueres.